ya el último intento que hice lo hice con un primo que vino, que por casualidad me lo encontré en una iglesia. Y mi mamá fue la que me dijo, mira, ese es primo tuyo. Entonces nos acercamos a él y nos dijo que él no vivía en Cuba, formidable, digo, qué bueno, me va a ayudar. Pero él lo que hizo fue llevarle la foto, la carta, no lo encontró a él y se las dio a la antigua esposa y a la hija. Y entonces realmente él tampoco nunca supo de eso. Entonces bueno, ya ahí yo intenté, digo, bueno, ahora sí vamos a poder contactar, pero no, realmente fue en vano. Pero ahí fue cuando se hizo más fuerte el deseo, porque decía, tengo la esperanza ya por esta vía, pero bueno, no pudo ser. Después realmente no sé cómo fue que dio con el teléfono. Creo que hizo varios intentos de llamar, pero le daban el teléfono, o sea, quedaban bien con él, le daban el teléfono, pero se lo daban incorrecto. O sea, quedó bien contigo, pero no la vas a encontrar. Ya. Y entonces fue tanta la insistencia y parece que en varias ocasiones coincidió con la misma operadora, la misma persona. Y esa señora le dice en Miami que realmente a qué teléfono, qué persona buscaba en Cuba. Algo así creo que fue. Cuando le dio mi nombre, casualmente ese teléfono no estaba a mi nombre. Hacía poco tiempo que habíamos pasado la propiedad a mi nombre. Y entonces ella, muy fácil, al contactar con la operadora aquí en Cuba, encontró por el nombre el número correcto. Y me imagino que sería muy emocionante aquella primera vez, ¿no? Sí, ella no estaba en la casa. Ella había salido cuando eso. Adelante. Enseña la habitación. Vamos para allá. Yo no estaba ni siquiera aquí en la casa cuando él llamó. Conversó con mi mamá. Y entonces cuando yo llegué, mi mamá me dice nerviosa que ese teléfono era una llamada para mí, cuando yo lo cogiera él. ¿Cómo resultó aquello? No, yo le conocí la voz. ¿Ah, sí? Sí, enseguida le conocí la voz porque nunca, el deje Sí, sí. ese oriental, él no lo ha perdido. Ya. Usted se dará cuenta Sí, sí. que no lo ha perdido. Y entonces me di cuenta que era él. Y le dije, no, tu hija no está aquí. Y entonces hablé un poquito y en eso ella llegó. Y ya se formó la lloradera. Claro. Cuando se identifica, ninguno de los dos pudimos seguir hablando. Él tuvo que colgar. Hubo que darle agua a ella, Fran, ya usted sabe. Sí. Y ya después con frecuencia hablaba con él. Entonces ya cuando pasó un rato, que parece que se calmó, me imagino que se debe haber inyectado, que pasó, entonces volvió a llamar y estuvimos como una hora conversando. Y entonces bueno, ya ahí empezó de nuevo. O sea, yo tengo mucha fe en Dios, que era todos los días del mundo. Pedía que apareciera, porque además éramos mi mamá y yo sola, las situaciones iban empeorando, y entonces no era fácil. A veces me pasaban cosas en la vida que me decía, si tuviera mi papá al lado, a lo mejor me dijera cómo tengo que hacer esto, esa cosa así. Pero bueno, felizmente pudo ser. Ahí vivía un tío. ¿Tú conociste a Ñico Blanco? Ahí había un solar, él vivía. El solar no vivía donde está la casa esa. Sí, ese es el solar. Entonces él vivía aquí y él le peleaba mucho porque pusieron un televisor ahí. ¿Cómo fue tu infancia, tu niñez sin tu padre? Tranquila, porque mi mamá estudió en un colegio de monjas. Estuvo ahí hasta que fue a estudiar la carrera. Todo el tiempo lo hizo en un colegio de monjas. Y entonces tiene adentro
la fe, el perdón. Y entonces en eso me educó. Ay, Dios mío. Él me quitaba la boca. Yo pienso que, bueno, ningún ser humano es perfecto, pero yo pienso que mi mamá me educó bastante bien. Jamás, nunca me habló mal de mi papá, nunca. Al contrario, a veces me hacía, muy poco, ¿no? Pero me hacía anécdotas de cosas buenas. Lo que sí siempre me decía era que era una persona muy fuerte, que era muy travieso, que hacía cosas, locuras de jóvenes, pero no me las contaba como con forma despectiva, al contrario, como algo que no era tan malo, que en algún momento le pudo ser gracioso o aceptado, algo así. Y entonces yo pienso que cuando tú crías los hijos con amor, no le hablas mal del otro, aunque estén separados, esas cosas ayudan mucho en la formación. Cuando tú hablas mal o de la madre o del padre, el muchacho se va criando con un odio, con un resentimiento, al final no le sirve ni al papá ni a la mamá. En eso mi mamá fue muy inteligente. Esta es la bahía de Santiago de Cuba, aquello que se ve allá en la refinería. Y esto de aquí se llama, ¿cómo se llama esto aquí? La parte baja de la ciudad. Esta es la parte baja de la ciudad. Pero sí pasamos cosas muy duras, porque nos quedamos solas. Inclusive mi mamá tenía papeles para irse del país, inclusive primero que él. Pero las cosas de la vida. Él se fue primero, nosotras intentamos después irnos 2 o 3 veces y no pudimos, estando yo chiquita. Y bueno, al final nos quedamos acá. Y fue duro. Las minas del cobre. Ahora están haciendo una inversión de minas de oro. Ahí queda oro. Cuando yo tenía 16 o 17 años, mi mamá tuvo un accidente. Se pasó 6 meses sin hablar, sin caminar. Yo estaba becada. Entonces yo venía, cuando se acababan las clases a las 5 o las 6 de la tarde, yo venía. Cocinaba, lavaba, planchaba, hacía todas las cosas. Para irme para la escuela el otro día tempranito. Me daban permiso para que no durmiera en la escuela, para que la pudiera atender. Entonces por ahí todavía debe haber. Yo no los he botado, lo que no sé dónde los tengo. Unos cartones que yo le ponía agua, comida, sopa, así, para que ella con los ojos me dijera que era lo que quería. Yo me acuerdo, y así hice la universidad también después. Lavaba y planchaba para la iglesia. Lo hacía mal porque yo no sé planchar. Entonces el padre de la iglesia me decía, qué bien está todo. Me decía, tienes una gana de... vendimos las prendas que teníamos. Hice turrones, cremita de leche, dulce, pintura de uñas, de todo. Para poder subsistir hasta que mi mamá mejoró. Y fue mejorando, hasta que ya después con el tiempo pude empezar a trabajar de nuevo. Pero fueron pruebas duras. Nosotros no teníamos televisor y nos pasábamos la noche entera con un libro de oraciones y un libro de canto de la iglesia. Y en eso nos entreteníamos muchísimo tiempo. En eso pasábamos la noche, cantando, rezando, así, meses, años, tuvimos como 4 o 5 años. La casa estaba en muy mal estado, se fue derrumbando poco a poco, al extremo que una casa de 5 cuartos, quedó vivo un solo cuarto. Ahí lo teníamos todo, eso era terrible, pero el cuarto se mojaba bastante y cuando llovía no teníamos dónde estar. Pasamos cosas cantidad, pero siempre juntas. Y bueno, la vida da prueba, pero Dios es grande.
¿Y cómo fue el periodo en que tu madre va a la cárcel? Eso fue duro. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando, pero tenía esas amistades que las había dejado mi tío aquí, que aquí venían porque por situaciones, la familia, por situaciones de que como habían sido presos políticos, había muchas familias que los rechazaban. Y entonces a veces no tenían donde comer, según ellos, donde estar, y a veces venían para acá, se quedaban, conversaban, a veces ayudaban a pintar, a levantar algo, a hacer algún mandado fuerte, lo que fuese. Y entonces esa gente pasaba mucho tiempo aquí, eran uno, porque al final los demás se fueron. Uno que era terrible y nunca se quiso ir. Y entonces mi mamá dice que ella lo atendía aquí normal como una amistad, pero parece que ellos seguían en las situaciones del gobierno y cosas de eso. Y entonces volvieron a caer presos. Como ellos estaban tanto tiempo aquí, se suponía que ella debía de saber algo o debía de ayudar en algo. Y entonces realmente por eso fue que cuando ellos lo cogieron, a ella aquí la casa la revisaron y también ella cayó presa. ¿Y quién se encargó de ti? De mí se encargó una vecina de al frente. Eran unos viejitos que la hija había fallecido y ella crió 3 nietos y la 4ª nieta era yo. Ellos son parte de mi familia. No tienen mis apellidos, pero todo el mundo cree que realmente son mis hermanos. Yo también me lo creo más que nadie. Me ayudaron muchísimo, eran gente muy integrada, muy revolucionaria, muy definida con la revolución, inclusive hasta de tener hijos que estuvieron en la clandestinidad. Y entonces cuando había problemas, situaciones de la escuela, ellos eran los que la enfrentaban. Si hacía falta algo, ellos eran los que, sobre todo la más chiquita. Y entonces para mí esos son mi familia. ¿Cuántos años tenías? 12 años, no cumplidos. Sería eterno aquel año, ¿no? Mi mamá cayó presa el 22, 23 de julio y yo cumplía 12 años en octubre. Fue un año duro, muy difícil, porque además entraba en otra etapa de la escuela, entraba en la secundaria. Me tocó una secundaria en un barrio muy malo, que era la que me tocaba, porque te ubicaban y yo dije que a esa escuela yo no iba, que yo no me iba a reunir con ese tipo de personas. Y me quedé aquí en la casa, sin ir a la escuela, como una semana, hasta que ellos me consiguieron el cambio para otra escuela. Y fue que empecé en la escuela hasta eso, o sea que hasta el inicio de la escuela fue terrible. Me volví ese año amargada, rebelde, un desastre. ¿Te acordabas de tu padre? Muchísimo. Sobre todo porque estaba sola. ¿Y en qué pensabas? Bueno, que a lo mejor hubiese tenido un apoyo, no estuviera sola, no estuviera pasando trabajo. Tenía que aceptar lo que me daban los vecinos, los amigos. Que yo me imagino que con mi papá cerca eso no hubiese pasado, ¿no? Pero a veces esas cosas te ponen más fuerte, te ayudan a cuidar más lo que logras, a luchar más en la vida. Yo le saqué provecho a eso, por lo menos para saber enfrentar todas las demás dificultades, para tratar de enseñar a mis hijos que también... Mi cuarto a mi abuelo, mami, se lo voy a decir, le digo, no le digas eso, y me dice, sí, le voy a decir que le di mi cuarto. Está lindo, mi amor, tu cuarto. Ve a ver el otro mi cuarto. ¿Quieres que te diga? Mira, El otro muchacha. cuarto que está lleno de la cuna. ¿Qué les decías a tus hijos de su abuelo?
que tenían un abuelito afuera. Mi papá ha hablado varias veces con ellos que era un abuelito bonito, pero ¿por qué nunca viene? Él va a venir algún día, ustedes lo van a conocer. Y cuando mi papá llamaba trataba de que hablaran con ellos. Ellos sí, sobre todo el Abraham. Besito ahora. Tira besito. Un besito. A ver cómo tiras tú un besito. Tírale un besito. Muy bien. Y a ver, Abraham. Abraham fue el que más oyó hablar de mi papá, porque Abraham nació enfermo y sí tuve la ayuda de mi papá. El niño tiene un síndrome de mala absorción y una intolerancia a muchísimos alimentos y a todo lo que contenga lácteos. Y era imposible mantener una alimentación de que un bebé creciera fuerte, saludable con esa situación. Y mi papá me ayudó muchísimo, muchísimo. Cuando yo lo llevé a La Habana, el médico me dijo que estaba vivo por toda la buena atención que tuvo de alimentación y de medicamentos. Que sí, no hace mucho tiempo que él no estuviese muerto, porque aquí no hay cómo sostener, a menos que no sea con una entrada de dinero, cómo sostener esa situación. Muy antiguo todo. Pero este es mi Cuba, mi Santiago de Cuba. He encontrado las calles muy extrañas. Imagínate, muchos años sin venir aquí. ¿No guardas ningún tipo de resentimiento? No, para nada. A mí no me enseñaron eso. ¿Crees tú posible pues hacer un borrón y cuenta nueva y empezar Bueno, ahora que realmente yo no tengo nada que borrar, porque yo no tengo nada, o sea, yo recuerdo mis cosas tristes, recuerdo que me hizo mucha falta en muchos momentos, pero no lo veo como lo que me pasó, no como que por culpa de eso tuve este problema, no, para nada, no tengo nada que borrar. ¿A que tú no te acuerdas de mí, va? No, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dime, Jorge. ¿No te lo digo? Sí. Jorge Emilio Blanco. Coño, carajo. Él a veces me dice, dame el favor, rascame aquí, sécame la espalda. Yo lo hago con un gusto terrible. Ojalá lo hubiese podido hacer toda la vida. ¿Cómo la ves tú a ella después de este reencuentro? Oh, es otra persona. Es otra persona. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Le Ella cambió? está muy tranquila, porque ella es muy viva, muy Sí. ágil, hace muchas cosas en el trabajo y llama, y ahora la veo que está un poco relajada, está mucho más tranquila. Le cambió hasta la mirada. Sí, 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 la expresión, todo. Ella tiene mucha alegría de tener su papá. Mira, ayer Sí. su papá hizo eso para su familia y ella mandó a buscar a algunas amigas, personas que la han ayudado mucho. Porque bueno, cuando yo me enfermo, ella es única y yo he estado varias veces en terapia intensiva y entonces las amigas la ayudan. Muy contenta. Y de que mis hijos también estén cerca de él. Me molesta, me da pena a veces que lo mortifiquen, ¿no? Pero me alegra también que de vez en cuando se porten malcriados, para que disfruten a su abuelo. Dile algo a tu padre ahora que no está presente. Que lo único que siento es mucho amor. No tengo nada que reprocharle, para nada. Llegó en el momento que Dios quiso. Y Dios sabe por qué. Y le agradezco todo lo que ha hecho.